Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. En la fiesta de Navidad del negocio familiar, la hermana de mi esposa recibió un BMW de $65,000 y un ascenso. Yo recibí un billete de $2 y una camiseta de ahora desempleado. Todos se rieron, incluso mi esposa. Me fui solo. Pero entonces, el padre de mi esposa, el director ejecutivo, recibió un correo electrónico. «Enciendan la tele», gritó. Lo que apareció en la pantalla los hizo palidecer a todos. ¿Saben que el tiempo lo es todo? Bueno, al parecer, nunca se han parado bajo una lámpara de araña de cristal que vale más que los autos de mucha gente mientras ven a su suegro, el director ejecutivo, repartir regalos de Navidad. Me presenté como un Papá Noel corporativo desquiciado. Ahí estaba, saboreando un whisky sour con sabor a arrepentimiento carísimo, rodeado de suficiente nieve artificial como para poner celosa a cualquier película de Disney. La fiesta de Navidad de Whitmore Dynamics siempre era una producción. Gerald Whitmore no hacía nada a medias. Ni fusiones, ni adquisiciones, y mucho menos fiestas navideñas. El tema de este año era el paraíso invernal se encuentra con la excelencia corporativa, lo que básicamente significaba que habían invertido el PIB de un pequeño país en crear una fantasía invernal corporativa. El atrio de cristal parecía sacado del sueño febril de Elsa. Un abeto Douglas de 6 metros en el centro, importado de algún lugar que probablemente requería 3 permisos ambientales distintos. Máquinas de nieve artificiales trabajando horas extra porque, Dios no lo quiera, no podíamos confiar en el verdadero clima de diciembre afuera. Y esa lámpara de araña. ¡Ay! Esa inmensa lámpara de araña de cristal, cerniéndose sobre nosotros como una brillante espada de Damocles. Debería haberme dado cuenta. Debería haber interpretado la sala cuando Gerald comenzó a mirarme con esa sonrisa penetrante. Debería haber notado cómo las conversaciones se apagaban al acercarme a la barra. O cómo Marlene Knox, de Recursos Humanos, de repente se distraía con la pantalla de su teléfono cada vez que pasaba. Pero no. Estaba demasiado ocupado tratando de ser el buen hombre de la compañía, el esposo leal, el hombre que construía la columna vertebral de toda esta operación mientras todos los demás se preocupaban por la política interna. Sofía estaba deslumbrante esa noche. No lo puedo negar. Su vestido plateado captaba la luz a la perfección y desprendía ese brillo que uno tiene cuando se siente como en casa. Estaba de pie cerca de la mesa de postres, riendo con su hermana, Tessa. Ambas parecían estar en el instituto, no cerca de los 30. Tessa tenía esa forma tan peculiar de echar la cabeza hacia atrás al reír, como si fuera una escena de comedia romántica, solo que sin público. Entonces, la voz de Gerald resonó en la sala. «Damas y caballeros», resonó por el sistema de sonido, interrumpiendo al cuarteto de jazz y la charla ambiental de 200 empleados que intentaban disimular su aburrimiento. Tenía una voz que podía dominar una sala de juntas o vender hielo a esquimales, y considerando el tema de la noche, parecía extraño pero apropiado. «Si me permiten un momento», dijo, mientras la multitud se giraba hacia el escenario improvisado cerca del árbol. Gerald estaba allí, con su traje impecable, con el aspecto del benévolo patriarca de nuestra pequeña familia corporativa. Detrás de él, se proyectaba el logotipo de Whitmore Dynamics en festivos rojos y verdes, porque, evidentemente, la sutileza no era una de las virtudes de la empresa. Al celebrar otro año récord, continuó Gerald, con los brazos abiertos como si bendijera a todos los presentes, quiero tomarme un momento para reconocer las contribuciones excepcionales de los miembros de nuestro equipo. Un año récord, por supuesto. Un año récord basado en el middleware. Diseñé los protocolos de enrutamiento. Optimicé los mecanismos de cumplimiento. Codifiqué mientras todos los demás estaban ocupados en la creación de redes y adulación. Pero bueno, Gerald, cuéntanos más sobre este año récord como si hubiera sido solo gracias a tu visión ejecutiva. El DJ, un chico hipster con moño y bigote irónico, tocó a la perfección. La sincronización fue tan perfecta que casi parecía ensayada. Tessa prácticamente saltaba de puntillas, agarrando el brazo de Sofía como si estuviera a punto de recibir el premio Nobel, no una tontería nepotista. «Tessa Whitmore», anunció Gerald, y el público estalló en un aplauso cortés. Demostró un liderazgo excepcional, una visión creativa y una dedicación a los valores de la familia Whitmore. Valores familiares. Una frase que podía significar cualquier cosa, o nada, según el contexto. En el vocabulario de Gerald, solía traducirse como nacida con el apellido correcto y dispuesta a sonreír para las cámaras. La caja de regalo apareció en las manos de Gerald como un truco de magia. Tessa gritó. Gritó de verdad,
como una adolescente a la que invitan al baile de graduación, y prácticamente saltó al escenario. Al público le encantó. Las cámaras disparaban desde todos los ángulos, como si el momento necesitara ser inmortalizado para la posteridad o para Instagram. Difícil distinguir la diferencia hoy en día. Tessa abrió la caja con precisión teatral, mirando el llavero del BMW como si nunca hubiera visto lujo, lo cual, para ser sinceros, fue todo un espectáculo, considerando que había conducido los coches de su padre desde los 16. Pero nadie en la sala lo sabía. Lo que todos vieron fue a una joven ejecutiva recompensada por su esfuerzo y su pensamiento innovador. Y con este ascenso a vicepresidente de estrategia de marca, continuó Gerald, con la voz llena de un orgullo paternal casi palpable, llegan todas las responsabilidades y privilegios que nuestros altos directivos aprecian. Vicepresidente de estrategia de marca. La misma chica que pasó los últimos 6 meses publicando frases motivadoras en LinkedIn y llamándolo investigación de mercado, ahora era vicepresidenta. La misma chica que pensaba que la sinergia era una especie de yoga y que cambiar de rumbo era algo que se hacía en el baloncesto. Pero bueno, valores familiares, ¿no? Los cañones de confeti disparaban, como si estuviéramos celebrando Año Nuevo, lanzando chorros de papel dorado y plateado que flotaban como caspa cara. Unos trozos cayeron en mi whisky sour. Agarré una estrella de confeti y la tiré al suelo de mármol, donde se unió a 1 millón de otras. Sofía me miró desde el otro lado de la sala con esa mirada. La mirada que decía, alégrate por mi hermana, mezclada con, no te atrevas a montar un escándalo. Levanté mi copa en un brindis juguetón, porque, ¿qué otra cosa se suponía que debía hacer? ¿Levantarme y leer mi currículum en voz alta? ¿Enumerar todas las solicitudes de patente a mi nombre? ¿Explicar a la sala cómo la pila tecnológica que estaban celebrando literalmente no existiría sin mí? Fue entonces cuando los ojos de Gerald se encontraron con los míos, al otro lado de la multitud. Esa sonrisa depredadora se extendió por su rostro como aceite sobre agua. Y sentí un escalofrío en el estómago. No tenía nada que ver con el aire acondicionado que estaban usando para combatir toda esa nieve artificial. Un momento, dijo Gerald, con ese tono de voz que usan los ricos cuando creen estar siendo encantadores. Todavía queda un regalo por entregar esta noche. La multitud se giró para seguir su mirada. De repente, me convertí en el centro de atención. Genial. Simplemente, genial. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Incluso el personal de catering se detuvo con sus bandejas de plata, percibiendo el dramatismo en el ambiente como tiburones oliendo sangre. Gerald me mostró una bolsa de regalo. No estaba envuelta como la caja de Tessa. Era una simple bolsa de alguna tienda de lujo. Sube, hijo, me llamó, y su tono destilaba suficiente burla como para que todos lo oyeran, pero no me atreví a pedirle que hablara. Caminé entre la multitud como si caminara sobre melaza. Cada paso parecía deliberado, mesurado, mientras las conversaciones se reanudaban en susurros a mi alrededor. Podía oír fragmentos. El pobre tipo lo vio venir desde el principio, dijo alguien, y me di cuenta de que la mitad de la sala sabía lo que estaba pasando antes que yo. Gerald me entregó la bolsa con un gesto que parecía generoso desde la última fila, pero de cerca, parecía un arma cargada. Ábrela, me animó, y la multitud se acercó, como si estuvieran presenciando una ejecución pública, que, en cierto modo, era exactamente lo que estaba sucediendo. Dentro de la bolsa había un billete de $2 nuevo y una camiseta negra doblada con precisión militar. Levanté la camiseta y la sacudí. La tela se desprendió, revelando unas letras mayúsculas blancas que bien podrían haber sido escritas en neón. Ahora desempleado, la risa empezó allá atrás, y se extendió como una ola, cobrando fuerza al impactar el mármol y rebotar en las paredes de cristal. Era el tipo de risa que se alimentaba a sí misma, haciéndose más fuerte y cruel con cada eco. Incluso el cuarteto de jazz dejó de tocar para mirar. La risa de Sofía fue lo que más me conmovió. No porque fuera la más fuerte, aunque sí lo era, sino por la forma en que me palmeó el pecho, como si fuera un perro bueno que acababa de gastarme una broma especialmente graciosa. «Ay, cariño», dijo, tan alto que las 20 personas más cercanas la oyeron, «deberías haber visto tu cara». Me quedé allí, aferrado a esa camisa, sintiendo 200 pares de ojos fijos en mí, oyendo una risa que sonaba como cristales rotos. Gerald me observaba con la satisfacción de quien acaba de ganar una partida de ajedrez que lleva meses jugando. Tessa aferraba las llaves de su coche nuevo y reía con la mano en la cabeza, como si estuviéramos en un espectáculo de comedia en lugar de una reunión de empresa. Lo más inteligente habría sido reírme con ellos, hacer algún chiste autocrítico sobre por fin tener tiempo para mis aficiones, o sobre cómo, ahora que Sofía ya no podía quejarse de que trabajara hasta tarde,
Podía convertir su crueldad en humor y marcharme con la dignidad intacta. Pero en lugar de eso, doblé la camisa con la misma precisión con la que la gente de Gerald probablemente planeaba esa pequeña presentación. La volví a guardar en la bolsa, cerré la tapa y respiré hondo, como si tragara vidrio. Gracias, dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, pero lo suficientemente bajo para sonar sincero. Era justo lo que necesitaba. La risa se quebró, confundida por mi tono. La sonrisa de Gerald vaciló, como una mala conexión, porque gracias no estaba en su guión, y la sinceridad no debería ser mi arma predilecta. Caminé hacia el mostrador de Ballet Parking con paso pausado. Pasé junto a Gene Park, quien murmuró lo siento con sincero arrepentimiento en la mirada. Pasé junto al director financiero, Owen Pique, quien levantó su copa de champán como si brindara por mi funeral. Pasé junto a Marle Knox, quien de repente sintió la imperiosa necesidad de revisar su portapapeles. Señor, preguntó el aparcacoches. Tenía unos 19 años y trabajaba allí para ganarse la vida con cerveza. Parecía nervioso, como si lo hubieran pillado en medio de un drama corporativo. Nosotros. El sedán gris, le dije, entregándole el billete. Tómese su tiempo. Nadie me siguió, ni siquiera Sofía. Estaba demasiado ocupada aceptando las felicitaciones por el ascenso de su hermana y haciéndose la fiel esposa de la empresa. Las risas volvieron a oírse a mis espaldas, ya encaminadas a la siguiente conversación, al siguiente chiste, al siguiente momento de alegría navideña artificial. Pero mientras esperaba mi coche, con las llaves tintineando en las manos nerviosas de los aparcacoches, no podía dejar de sonreír, porque creían haber ganado. Creían que la humillación pública era el final de la historia. No tenía ni idea de que era solo el principio. El estacionamiento bajo Whitmore Dynamics parecía una tumba de hormigón. Todo resonaba con pasos y luces fluorescentes que zumbaban con la intensidad de avispas furiosas. El aire frío de diciembre se filtraba por mi chaqueta mientras caminaba hacia mi coche. Un Honda Civic de 12 años que parecía vergonzosamente fuera de lugar junto al desfile de sedanes alemanes de lujo y extensiones eléctricas de pene aparcados en la sección ejecutiva. Pero ese viejo sedán gris era mío, pagado con dinero honesto, no con el fideicomiso de papá ni con sobornos corporativos disfrazados de primas por rendimiento. El aparcacoches me entregó las llaves con la cortesía que se usa con alguien que podría estar sufriendo una crisis nerviosa. Que tenga buena noche, señor, dijo, como si estuviera desactivando una bomba, en lugar de devolverme las llaves del coche después de que mi jefe /diagonal suegro me hubiera humillado públicamente. Gracias, chaval. Tú también, respondí, dándole $20 de propina. Dinero que probablemente no debería haber desperdiciado, considerando que ahora estaba oficialmente desempleado, pero él fue la única persona toda la noche que me trató como un ser humano, no como entretenimiento. La puerta del garaje se abrió con un crujido mecánico que sonó como si el edificio mismo se sintiera aliviado de verme partir. Salí a la noche de diciembre, viendo cómo la torre Whitmore se encogía en el retrovisor hasta convertirse en otro par de luces de oficina que intentaban destacarse en la oscuridad. La fiesta seguía en el piso de arriba, en su palacio de cristal. Probablemente hasta las 2 de la madrugada, porque nada representa mejor el liderazgo ejecutivo que beber en horario laboral mientras los empleados se van a casa, lidiando con hipotecas y préstamos estudiantiles. Mi teléfono empezó a vibrar antes siquiera de llegar al primer semáforo. Un mensaje tras otro iluminaba el tablero como un árbol de Navidad de condolencias corporativas y emojis de ejecutivos borrachos. Owen Pique envió una copa de martini y un emoji de llanto y risa. Marle Knox optó por el clásico tú seguido de un emoji de manos en oración, porque al parecer perder su trabajo ahora era algo que merecía una intervención divina. Incluso algunos ingenieros jóvenes se compadecían con mensajes como «qué brutal» y «lo siento, hermano». Presioné el botón de silencio y los vi desaparecer. Su simpatía. Su valentía después del hecho. ¿Dónde estaban estas personas cuando Gerald estaba montando su pequeño espectáculo de comedia? ¿Dónde estaban cuando me estaban echando por la borda frente a 200 testigos? Probablemente pensando en su propia seguridad laboral, preguntándose si serían los siguientes en ser despedidos. Las carreteras estaban resbaladizas, con esa humedad invernal que lo convierte todo en un espejo negro. Tomé el camino más largo a casa, o lo que solía ser mi hogar antes de empezar a dormir en moteles y a planear para este preciso momento. El camino me llevó al río Millfield, donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura, como un collar roto que alguna mujer rica hubiera tirado en un ataque de ira. Parecía apropiado, considerando cómo mi vida se había hecho añicos de repente, en pedazos caros y brillantes. Pensé en todas las noches que pasé en ese edificio de oficinas, todos los fines de semana que sacrifiqué por los plazos apremiantes de Gerald,
que siempre parecían coincidir con sus torneos de golf o vacaciones familiares. 7 años construyendo su infraestructura digital desde cero. 7 años haciendo que Gerald pareciera un líder visionario cuando, en realidad, solo era un niño rico con buen pelo y un don para atribuirse el mérito. El middleware, la capa que gestionaba todas las comunicaciones con los clientes. Mío. Los protocolos de enrutamiento que mantenían los datos fluyendo sin problemas entre departamentos. También míos. El motor de auditoría de cumplimiento del que Gerald amaba presumir durante las negociaciones de contratos federales. Sorpresa. Esta obra maestra también salió de mi teclado. Codificada durante un ataque de insomnio particularmente inspirador, mientras Sofía se quejaba de que trabajaba demasiado. Excelencia familiar, la definió Gerald durante su presentación en el Pentágono. Excelencia familiar, como si el acervo genético de Whitmore hubiera producido innovación tecnológica gracias a la superioridad de su linaje, en lugar de depender de contratistas que los trataban como recursos desechables. Me detuve en un semáforo en rojo junto a una parada de autobús, donde alguien había pintado con aerosol "Cómete a los ricos" con letras rojas que goteaban. Sutil, pero agradecí el mensaje, sobre todo teniendo en cuenta que me acababan de dar de comer a los ricos como cebo para tiburones. El semáforo cambió y pasé a toda velocidad junto a un indigente con un cartel de cartón que decía, "Todo ayuda". Me dije a mí mismo que debía dar la vuelta. Quizás, después de esta noche, tengamos más en común de lo que me gustaría admitir. Fue entonces cuando empecé a reír. No la risa educada que había perfeccionado con los años, sino una risa auténtica que me brotaba del pecho y burbujeaba como champán agitado demasiado fuerte, porque creían que me habían destrozado. Creían que la humillación pública y una camiseta graciosa eran el fin de mi historia. Gerald probablemente se acostó esa noche sintiendo que me había enseñado una valiosa lección sobre reconocer mi lugar en la jerarquía. El problema de que te subestimen es que te da margen de maniobra. Mientras Gerald estaba ocupado haciendo de padre director y Sofía comprando bolsos de diseñador, yo estaba construyendo algo que ni siquiera sabían que existía. Algo limpio, algo genial, algo que haría que la fiesta de esa noche pareciera una proeza amateur. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era un mensaje, sino una conexión de Miguel Álvarez. Miguel, mi antiguo compañero de cuarto en la universidad, que se había convertido en director de tecnología de Arc Bounty Labs, uno de los mayores competidores de Whitmore. Miguel, que llevaba meses reclamándome discretamente con ofertas que harían llorar a un hombre adulto. Miguel, quien me envió un mensaje de texto muy específico hace 2 días. Parece que hace buen tiempo. Nuestro viejo código de primer año de informática, cuando nos creíamos tan listos con nuestras contraseñas y bromas elaboradas. Significaba que todas las firmas estaban en orden, todos los documentos legales archivados, todas las piezas de ajedrez en posición para el jaque mate. Significaba que el plan que habíamos estado tramando durante la mayor parte del año por fin estaba listo para ejecutarse. La dejé sonar. No porque no quisiera hablar con Miguel. Diablos. Hablar con alguien que realmente respetaba mi trabajo me parecía el paraíso en ese momento, sino porque este momento merecía ser saboreado. Este paseo por la ciudad que me vio construir algo hermoso y luego me entregó una nota rosa envuelta en papel de seda y alegría traviesa. La radio sonaba música navideña genérica, una especie de alegría navideña desinfectada, como si la hubieran producido a fondo un grupo de enfoque. Apagué el coche y conduje en silencio, escuchando el rugido del motor y el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. La ciudad se sentía diferente, como si la viera con nuevos ojos. Una mirada más clara. Una mirada sin la nube de lealtad, falsas esperanzas ni la desesperada necesidad de pertenecer a un lugar que nunca me quiso. Pasé por el restaurante tailandés donde Sofía y yo solíamos tener citas. Cuando ella de verdad quería pasar tiempo con alguien que trabajara para ganarse la vida, no con alguien que heredara. Pasé por la cafetería donde tuve mi primera entrevista con Gerald. Cuando aún fingía importarle la cualificación, en lugar de buscar a alguien lo suficientemente inteligente como para construir su imperio y lo suficientemente ingenuo como para no pedir acciones. 7 años. 7, años entregándolo todo a esa empresa. Cada idea innovadora. Cada momento decisivo. Cada revelación de medianoche que hizo que el precio de sus acciones cambiara. Unos cuantos puntos más al norte. ¿Y qué tenía para mostrar? Un buen sueldo, aunque no excelente. Una esposa que se reía cuando su padre me humillaba. Y una camiseta que resumía su opinión sobre mis contribuciones en 2 simples palabras. Pero esto era lo que no sabían. Llevaba 18 meses presentando solicitudes de patentes a mi nombre. Perfectamente legal, perfectamente documentado. Todas las miradas se volvieron, y se cruzaron con el mejor abogado de propiedad intelectual que Gerald podía comprar. Irónicamente,
el mismo bufete que se encargaba del trabajo legal de Whitmore. Aunque, precisamente por esa razón, mantenían a sus clientes separados. No sabían de North Star Relay, mi pequeña LLC que alquilaba espacio en un edificio de ladrillo al otro lado de la ciudad, y que había estado licenciando tecnología discretamente a Whitmore bajo condiciones que parecían generosas hasta que leías la letra pequeña. No sabían de los interruptores de seguridad que había instalado en todos los sistemas críticos. Las puertas traseras que parecían accesos administrativos estándar, pero que en realidad eran mi póliza de seguro contra este tipo de traición corporativa. Y lo más importante, no sabían que el contrato federal de logística que Geral amaba exhibir como un trofeo, el que supuestamente consolidaría la posición de Whitmore como un importante contratista del gobierno, dependía completamente de mi mecanismo de auditoría de cumplimiento. El mecanismo operaba con una licencia temporal, que expiraba a la medianoche del 31 de diciembre a menos que se cumplieran ciertos requisitos de pago y seguridad. Requisitos que, según mi documentación meticulosamente organizada, Whitmore había estado descuidando en reuniones recientes durante los últimos 6 meses. Entré al estacionamiento de un restaurante abierto las 24 horas especializado en grasas y arrepentimiento. El tipo de lugar al que iban camioneros y trabajadores del turno de noche para recargar energías antes de enfrentarse a otro cambio en el capitalismo estadounidense. El neón parpadeaba entre abierto y abierto, lo que parecía una metáfora de algo, pero estaba demasiado agotada emocionalmente para descifrar qué. Mi teléfono volvió a encenderse, esta vez con un mensaje de Sofía. ¿A dónde fuiste? La gente pregunta. No estoy preocupado por Ini. ¿Estás bien? Ni siquiera. ¿Qué demonios pasó ahí atrás? Si no me preocupa lo que pensarían si la invitada de honor en su pequeña fiesta de humillación tuviera la audacia de irse antes. Escribí y borré una docena de respuestas. Desde la verdad sin adornos sobre lo que realmente pensaba de su familia hasta explicaciones elaboradas de por qué no podía quedarme a verlos celebrar mi ejecución profesional. Al final, me decidí por algo simple. Necesito un poco de aire. Nos vemos en casa. Excepto que no volvería a casa. Mi hogar era la hipoteca de una casa que no podía pagar sin trabajo. Mi hogar era una colección de muebles y recuerdos que pertenecían a una versión diferente de mí. La versión que aún creía que el trabajo duro importaba más que la fecha de nacimiento. Que la lealtad era una vía de doble sentido. Esta familia significaba algo más que el ADN compartido y la comodidad económica. En lugar de eso, iría a ese edificio de ladrillos al otro lado de la ciudad y me aseguraría de que todo estuviera listo para las noticias del día siguiente. Porque si Geral quería jugar, estaba a punto de mostrarle lo que pasa cuando humillas a alguien que pasó 7 años aprendiendo todos tus secretos y construyendo todas tus armas. Lo curioso de que me apuñalen por la espalda es que lo aclara todo. Todos esos momentos de duda, todas esas veces que me pregunté si estaba siendo paranoica o hipersensible. Todos esos pequeños desaires y contribuciones pasadas por alto de repente cobraron sentido. Nunca me vieron como familia. Me vieron como una herramienta útil. Y ahora que creían que ya no me necesitaban, me desechaban con la misma ceremonia con la que se deshacen de una grapadora rota. Pero las herramientas funcionan en ambos sentidos. Y mañana por la mañana, aprenderían la diferencia entre poseer a alguien y necesitarlo. Arranqué el motor y volví a la carretera, dejando atrás el resplandor neón del restaurante mientras me dirigía hacia el futuro que había estado construyendo en secreto. La fiesta había terminado, pero el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El aparcamiento del 1247 de Industrial Way parecía el típico lugar donde los sueños mueren. Asfalto agrietado, maleza creciendo a través del hormigón, y una farola parpadeante que probablemente no había recibido mantenimiento desde la administración Clinton. Pero ese edificio de ladrillo estaba a punto de convertirse en la zona cero de la lección más cara que Gerald Whitmore había recibido en su vida. Y lo mejor era que lo había pagado todo de su propio bolsillo, años de mi generoso salario. Pasé mi tarjeta por el lector. Exacto. Acceso con tarjeta a un edificio que parecía ruinoso y escuché el satisfactorio pitido que me indicaba que estaba en casa. No una casa como la mansión que compartía con Sofía y su colección de cojines que costaban más que el alquiler de la mayoría, sino una casa como un lugar donde por fin podía dejar de fingir ser la idea de éxito de alguien más. El vestíbulo, y uso ese término con cierta ligereza, consistía en una mesa plegable, un árbol de caucho moribundo al que llamé Wilson por la pelota de voleibol y el descarte, y un póster motivacional que alguien había dejado, que decía, como es bien sabido, trabajo en equipo. Irónico, considerando que había pasado el último año haciendo precisamente eso, mientras Gerald se llevaba el mérito y Sofía compraba para celebrar nuestros logros. North Star Relay LLC ocupaba exactamente 2 salas y un armario para servidores en el segundo piso de esta obra maestra arquitectónica.
La sala 1 era lo que generosamente llamé la zona de conferencias. Una mesa de juego, 2 sillas desiguales de una venta de garaje, una pizarra blanca con manchas de café y garabatos caóticos que solo tenían sentido a las 3 de la madrugada, cuando uno estaba intoxicado por bebidas energéticas y pura malicia. La habitación 2 era el laboratorio de desarrollo, mucho más elegante que donde guardaba mi ordenador de lujo y una mini nevera llena de Red Bull. Pero era el armario de servidores lo que hacía que toda esta operación valiera la pena. Tras una puerta con el letrero solo personal autorizado, porque, claro, tenía sentido del humor para esas cosas, había un rack de hardware zumbando, conectado a cables de fibra óptica que pondrían celosos a la NASA. No se trataba de una instalación improvisada de Amazon Basics. Era equipo de nivel empresarial que había ido acumulando pieza por pieza. Siempre pagando en efectivo, siempre guardando los recibos, siempre asegurándome de que todo fuera legal, rastreable y absolutamente a prueba de balas. El olor me impactó en cuanto abrí la puerta del armario. El ozono de los servidores, ese olor metálico a soldadura de las modificaciones de hardware nocturnas, para añadir un toque peculiar, el aroma a vainilla del ambientador que había colgado para disimular que prácticamente llevaba meses viviendo allí. Hogar dulce hogar, población, yo y unas 50.000 líneas de código a punto de cambiarlo todo. Encendí la estación de trabajo principal y vi cómo las pantallas cobraban vida con ese hermoso caos que solo un arquitecto de sistemas podría apreciar. Diagramas de red que parecían telarañas electrónicas, esquemas de bases de datos que harían llorar a un matemático, y paneles de monitoreo que monitoreaban cada pulso de los sistemas que manejaban el preciado imperio de Whitmore. Porque lo importante de ser quien construye los cimientos es que tú decides exactamente cuán sólidos son. El tablero sobre mi escritorio contaba toda la historia en 4 ordenadas filas de papel. Solicitud de patente 847291A. Capa de comunicación de middleware distribuido con equilibrio de carga adaptativo. Solicitud de patente 847291B. Protocolo de enrutamiento de red resiliente con detección autónoma de fallas. Solicitud de patente 847291C. Motor de auditoría de cumplimiento en tiempo real para verificación de contratos federales. Y mi favorita, solicitud de patente 847291D. Bóveda de identidad. De máquina con cadena de custodia criptográfica. Todo archivado a mi nombre. Todo asignado a North Star Relay. Todo en perfecta y absoluta legalidad, según las cláusulas de propiedad intelectual de la página 37 de mi contrato de trabajo. Cláusulas que los abogados de Geral habían redactado para proteger a Whitmore del robo de empleados, sin darse cuenta de que habían creado un vacío legal tan grande que podría pasar un tren. Verá, cuando se redactan leyes de protección de la propiedad intelectual que establecen que el producto de trabajo desarrollado con recursos de la empresa se convierte en propiedad de la misma, es mejor asegurarse de definir qué constituye recursos de la empresa. Y cuando el empleado en cuestión ha estado trabajando noches y fines de semana en su propio laboratorio, usando su propio equipo, resolviendo problemas que la empresa nunca le pidió oficialmente que resolviera, bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante desde una perspectiva legal. Había estado documentándolo todo durante 18 meses. Cada correo electrónico donde Geral posponía mis solicitudes de funciones. Cada reunión de presupuesto donde recortaban la financiación de mi equipo mientras aumentaban el presupuesto de marketing para iniciativas de conocimiento de marca, es decir, los honorarios de consultoría de Instagram de Tesa. Cada auditoría de seguridad que recomendé se archivó porque ya nos ocuparíamos de ella el próximo trimestre. Cada vez que me decían que me conformara con lo que tenía mientras compraban nuevas oficinas y retiros ejecutivos para alinearse con su visión estratégica. Priya Desai, mi abogada, revisó cada expediente, cada documento de asignación, cada contrato de licencia con el rigor que justificaba su exorbitante tarifa por hora. Es hermético, me dijo la semana pasada mientras tomábamos un café en su oficina del centro, que probablemente cuesta más por metro cuadrado que los apartamentos de mucha gente. Lleva meses licenciando tu tecnología sin saberlo. En cuanto incumplen los acuerdos de pago o seguridad, puedes revocar el acceso por completo. Y ojalá hubieran violado esos acuerdos. Los requisitos de seguridad por sí solos eran un ejemplo de negligencia corporativa, sistemas sin parchear, contraseñas predeterminadas en infraestructuras críticas, cuentas administrativas compartidas mediante notas adhesivas, y mi favorito, Owen Pique usando la contraseña 123 para sus credenciales de director financiero porque, al parecer, la ciberseguridad era demasiado complicada para alguien con un salario millonario. Inicié sesión en el panel de la gente de custodia y confirmé lo que Miguel había insinuado en sus mensajes crípticos. El pago de Ark Bounty se había liquidado esa tarde. No solo se había liquidado, sino que se había liquidado a lo grande. 7 cifras.
La cantidad de dinero que me permitiría decirle a Gerald Whitmore exactamente dónde podía pegar su camiseta de ahora desempleado con una sonrisa capaz de impulsar a un pequeño pueblo. Los temporizadores de intercambio de licencias ya estaban programados. Hoy a medianoche, el acceso de Whitmore a mis sistemas principales expiraría a menos que cumpliera con requisitos específicos. Requisitos de pago y seguridad que había estado documentando durante meses y que, como era de esperar, no se habían cumplido. A las 12:01, esas mismas licencias se transferirían automáticamente a Ark Bounty según nuestro acuerdo de colaboración exclusiva. Un acuerdo que Gerald probablemente solo descubriría cuando su desayuno fuera interrumpido por llamadas telefónicas muy desagradables de importantes funcionarios del gobierno. Abrí el borrador del correo electrónico que había estado perfeccionando durante casi 6 meses. Cada palabra había sido elegida para maximizar el impacto legal y minimizar la satisfacción emocional, porque no se trataba de venganza. Se trataba de negocios. El asunto: aviso de rescisión de licencia por incumplimiento de contrato. El cuerpo del correo parecía creado por el sociópata más educado del mundo. Estimado equipo de liderazgo de Whitmore Dynamics. De conformidad con la sección 9.2, artículo 2 del acuerdo de licencia WDL 2024-047 entre Northstar Relay, LLC y Whitmore Dynamics Incorporated. Este aviso es para informarle que el periodo de gracia temporal para el cumplimiento de las infracciones finalizará a la 1 de la madrugada. Hora estándar del este, el 23 de diciembre de 2024. Como se documenta en nuestras comunicaciones anteriores de fechas 15 de octubre, 3 de noviembre y 1 de diciembre, los siguientes incumplimientos de contrato siguen sin resolverse. No implementar los protocolos de seguridad requeridos. Sección 4.2. Incumplimiento del pago de las tasas trimestrales de licencia. Artículo 6.1b. Modificación no autorizada de sistemas centrales. Sección 8.3. Incumplimiento de mantener los registros de auditoría requeridos. Sección 9.1d. A partir del 1 de diciembre de 2024, se revocará el acceso a todos los relés de Northstar, incluidos, entre otros, el motor de auditoría de cumplimiento del protocolo de enrutamiento resiliente, la capa de comunicación de middleware distribuido y la bóveda de identidad de máquina. Esta acción se toma de acuerdo con los términos acordados por ambas partes, y no es negociable. Tuyo sinceramente. Northstar Relay LLC. Hermoso, ¿verdad? Frío como una morgue y el doble de definitivo. Sin emoción, sin ataques personales, sin mención de la camiseta ni de la humillación pública, ni del hecho de que los valores familiares de Gerald valían tanto como $1 confederado en una economía moderna. La devastadora comunicación corporativa que está creando es pura eficiencia. Lo mejor, la jugada maestra de toda esta operación, fue que Gerald se jactó de haber ganado el contrato federal de logística, el que supuestamente demostraría que Whitmore podía manejar los requisitos de seguridad y cumplimiento normativo a nivel gubernamental. El contrato que exigía registros de auditoría en tiempo real y un cifrado robusto de cada transacción. El contrato que, irónicamente, fracasaría en el momento en que el mecanismo de auditoría que él mismo creó dejara de funcionar. Abrí una nueva pestaña y revisé las noticias, asegurándome de que Harper King, la reportera de investigación económica, tuviera todo lo necesario para su ráfaga matutina. Harper, que había estado olfateando los gastos creativos de Owen Pique como un sabueso con un título en periodismo, estaba a punto de recibir una colección de documentos muy interesante que haría su mañana de Navidad mucho más interesante. Recibos de viajes que no correspondían a ninguna reunión de negocios legítima, pagos a empresas fantasma y cadenas de correos electrónicos donde Owen presionaba a los proveedores para que ofrecieran descuentos que, en conjunto, parecían sospechosamente sobornos encubiertos. Y mi favorito, un registro documental que mostraba cómo Owen había facturado la matrícula de la escuela privada de su hija como un gasto ejecutivo. A la SEC le encantaría ese regalo. Martha Stewart fue a la cárcel por menos. Me recosté en mi silla y observé el pequeño reino que había construido en secreto. Barras manchadas de café cubiertas de diagramas arquitectónicos que revolucionarían la comunicación empresarial. Hardware que vibraba con la silenciosa confianza de algo construido para durar. Patentes que podrían garantizar regalías durante los próximos 20 años. Mañana por la mañana, Gerald despertaría en un mundo donde el niño de oro, el yerno que creía controlar, había desaparecido, llevándose consigo toda la infraestructura técnica de la empresa. Mañana por la mañana, Sofía se daría cuenta de que su esposo no era solo otro empleado agradecido que debería estar feliz de trabajar para la familia. Era el hombre que mantenía las luces encendidas mientras sus parientes jugaban a ser líderes empresariales. Mañana por la mañana, Gerald y su familia aprenderían lo que pasa cuando tratas a un talento como si fuera desechable y luego lo desechas frente a 200 testigos.
Cerré el borrador del correo electrónico, lo guardé y me preparé para enviarlo a medianoche en punto. No porque necesitara un momento dramático, después de todo, no era una película, sino porque los contratos son contratos, y había cumplido con cada cláusula hasta el momento en que decidieron convertir mi despido en una cena teatro. El árbol de caucho Wilson en la esquina pareció aprobarlo. O quizás fue el reflejo de las luces del camarero en sus hojas. En cualquier caso, Wilson había sido mejor compañero que la mayoría de la gente que había dejado atrás en esa fiesta. Tomé mi abrigo y me dirigí a la puerta, echando un último vistazo a la operación que estaba a punto de convertirse en la broma más cara de la historia corporativa. Mañana volvería para empezar a construir algo nuevo, algo que me perteneciera, algo que nadie pudiera arrebatarme con una bolsa de regalo y una sonrisa irónica. Pero esta noche, me quedaban unas horas hasta que Whitmore Dynamics me contratara oficialmente, y planeaba aprovecharlas al máximo. Mi teléfono se iluminó, como una máquina tragamonedas que repartía un premio gordo. Pero en lugar de monedas, recibí una cascada de desesperación digital de la dinastía Whitmore. El nombre de Sophia apareció primero en la pantalla. Probablemente llamaba para explicar por qué se reía con el programa de comedia de papá. O tal vez para preguntarme si exageraba al irme temprano, como si ver a su esposo humillado en público fuera solo una noche de martes cualquiera. Lo dejé sonar. Volvió a sonar. Y una tercera vez, porque al parecer mi esposa nunca había oído hablar de captar indirectas. Apareció la notificación del buzón de voz, y antes de oírla, reconocí el tono. Una mezcla de condescendencia disfrazada de preocupación, la que siempre usaba cuando quería parecer comprensiva, pero básicamente me decía que me equivocaba en todo. Entonces, como era de esperar, el nombre de Gerald apareció en la pantalla. El mismo hombre que, delante de toda la empresa, me había dado una camiseta con la noticia de mi desempleo, ahora llamaba como si fuéramos viejos amigos intentando aclarar las cosas. Dejé que la llamada pasara directamente al buzón de voz y, al segundo siguiente, el teléfono volvió a sonar. Gerald Whitmore no toleraba que lo ignoraran, sobre todo gente a la que consideraba inferior. La tercera persona que llamó fue Tessa. Y entonces me di cuenta, se me estaba cayendo la máscara. Tessa, la nueva vicepresidenta de estrategia de marca, creía que su nuevo puesto le daba cierta inmunidad ante las disputas familiares. Llamó con ese tono que denota más burla que preocupación. Su mensaje era uno de esos vídeos animados de risa, el tipo de broma que solo tiene sentido cuando no se comprende la gravedad de la situación. No hay nada como burlarse de alguien que acaba de ser humillado públicamente, ¿verdad? Irónico. Quizás la próxima vez, Tessa, puedas explicarle esto a la SEC cuando empiecen a investigar tu ascenso y pregunten si fue por méritos propios o por tu apellido. Desactivé todas las notificaciones y, por primera vez en años, mi teléfono se quedó en silencio. La sensación de paz era casi reconfortante. Se acabaron las llamadas interminables de Gerald exigiendo que arreglara los errores de su última contratación. Se acabaron los mensajes de Sophia quejándose de lo mucho que trabajaba mientras ella esperaba que mi sueldo, bueno, pero no excelente, le alcanzara para mantener su estilo de vida. En cambio, llamé a Priya Desai. Cuando estás a punto de destruir el imperio de alguien, necesitas un abogado que valga cada centavo de los $400 la hora. Priya era una mujer con presencia, con una confianza inquebrantable, y su habilidad para analizar contratos era casi artística, como si fuera una patóloga forense examinando los restos de un crimen corporativo. Fue la única que me reveló lo que Gerald tramaba realmente. Espero tu llamada, dijo, antes de que pudiera identificarme. Su voz tenía esa eficacia aguda que solo encuentras en quien sabe que cada minuto cuenta. Priya sabía exactamente lo que estaba pasando, y yo también. Fue exactamente como lo habíamos planeado. Adiós, camiseta y todo. Me recosté en el asiento del coche, contemplando el edificio de ladrillo que ahora representaba mi verdadero futuro. Gerald tenía un don para lo dramático, debería haberse dedicado al teatro en lugar de heredar una empresa tecnológica. Perfecto. El telegrama de Ark Bunty, enviado puntualmente a las 3:47, confirmó lo acordado. 7 cifras, como prometimos. El segundo acuerdo de licencia, con derechos globales exclusivos sobre mi cartera de patentes, entraría en vigor a medianoche, justo cuando expiraba el acceso de Whitmore. Podía oír el movimiento de papeles de fondo, el sonido de alguien ordenando la última pieza del rompecabezas mientras todos los demás seguían dando tumbos en la oscuridad. Miguel Álvarez, mi antiguo compañero de cuarto en la universidad, había llamado una hora antes para confirmar los últimos detalles. Estaba muy satisfecho con el trato. Miguel, quien había logrado grandes cosas mientras yo aún era responsable de limpiar los desastres de Gerald. Miguel, quien me había estado reclutando discretamente durante meses mientras yo aún intentaba creer que algo pudiera funcionar con Whitmore.
Miguel, quien miraba mi cartera de patentes con los ojos de un niño en una tienda de dulces, empezando a hablar de acuerdos de colaboración y reparto de ingresos. Las cosas que suceden cuando las empresas realmente valoran la innovación, no solo la explotan. Hay una cosa más, continuó Priya con una satisfacción innegable en la voz. Harper King llamó esta tarde. Mañana publicará el artículo de Pique. Saldrá a la portada de la sección de negocios. Harper King, la periodista de investigación, siempre estaba al acecho, buscando cualquier oportunidad para exponer la corrupción corporativa. Había pasado meses intentando acceder a los libros de Whitmore. Y ahora tenía lo que necesitaba. Recibiría un paquete de documentos que haría que su mañana de Navidad fuera como un regalo. Harper King, la periodista de investigación, estaba a punto de recibir suficiente material para mantenerla ocupada hasta Pascua. ¿Qué tan grave es la situación?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Durante meses, había estado recopilando los secretos de Owen. Cada informe de gastos cuestionable, cada pago sospechoso a proveedores y las interpretaciones creativas de las necesidades empresariales que harían que cualquier analista se derrumbara de nervios. Tan grave como para desencadenar una investigación de la SEC, probablemente en una semana. Los pagos a Shell por sí solos serían suficientes para justificar una investigación independiente. Y si a eso le sumamos los pagos mensuales a proveedores y los gastos personales disfrazados de costes empresariales, la situación no podría ser más comprometedora. Priya hizo una pausa dramática, como si supiera que una buena revelación debía saborearse. Owen va a necesitar un buen abogado defensor penal, dijo, y ya podía imaginarme a Owen en la fiesta de esta noche, alzando su copa de champán hacia mí, como celebrando mi caída. El idiota probablemente se fue a casa sintiéndose como si hubiera participado en algún tipo de ejercicio de equipo, conectando con su jefe mientras se burlaba de mí delante de todos. Pero mañana, se despertaría con investigadores federales haciéndole preguntas incisivas sobre sus viajes y relaciones con proveedores. Hay una cosa más, continué, mientras observaba a un guardia de seguridad haciendo su ronda en el estacionamiento. El rayo de luz atravesaba la oscuridad como si buscara problemas inexistentes. Reinhold me había advertido hacía meses, y ahora todo empezaba a tener sentido. Reinhold, jefe de seguridad de Whitmore, un exagente del FBI que se había jubilado para lidiar con ejecutivos corporativos y sus responsabilidades legales. Había visto suficientes delitos de guante blanco como para reconocer las señales, y claramente ya había detectado problemas en el árbol genealógico de los Whitmore. Ray no dijo mucho, pero cuando lo hizo, lo escuché. «Cuídate», me dijo durante una de mis escasas visitas a la oficina. Me arrinconó cerca de la máquina de café, con voz grave. «Las cosas están cambiando arriba. No son buenas». Y luego se fue. Pero el mensaje era claro. Fuera lo que fuese que Gerald estuviera planeando, no iba a acabar bien para mí. Es curioso cómo saber que tienes razón no te hace sentir mejor cuando eres el objetivo. Ray es un hombre inteligente, dijo Priya, con el respeto que transmite el manejar muchos casos en los que alguien debería haber escuchado las señales de alerta. Probablemente se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Gerald mucho antes de empezar a planear su sorpresita navideña para mí. Por cierto, continuó Priya, con un tono que parecía controlado, quizás quieras prepararte para unas llamadas interesantes en los próximos días. ¿De quién?, pregunté, sabiendo que la respuesta no sería buena. De todos. La Junta querrá saber cómo desapareció tu tecnología de vanguardia. Los inversores querrán explicaciones sobre los contratos federales que de repente están en riesgo. ¿Y Gerald? Querrá negociar. Empezará con amenazas, luego vendrán ofertas en efectivo, y finalmente, más amenazas. Y en cuanto a Sofía, hizo una pausa, y supe que sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. Bueno, eso es entre tú y tu matrimonio. Sonreí con ironía. Consejero matrimonial. Lo que no le faltaba a mi matrimonio era comunicación, ¿verdad? No era que mi esposa hubiera decidido apoyar públicamente el dinero de la familia por encima de la decencia humana. Pero ese asunto sería algo que yo mismo tendría que abordar en el futuro, cuando buscara un nuevo hogar y decidiera qué hacer con mi vida, ahora que lo que había construido estaba destruido. Lo importante, continuó Priya, es que no te involucres directamente con ninguno de ellos. Toda comunicación debe pasar por mí de ahora en adelante. Gerald lo intentará todo: culpa, ira, intimidación, soborno. Y debes dejar que yo me encargue. Ahora tienes la sartén por el mango, pero solo si no haces ninguna estupidez. Es tan estúpido como contestar las llamadas de Sofía para escucharla intentar justificar por qué burlarse de mi caída era gracioso. Es tan estúpido como escuchar las amenazas de Gerald sobre demandas y cláusulas de no competencia que tienen más agujeros que un queso suizo.
Es tan estúpido como sentirte culpable por proteger el trabajo que legalmente te corresponde, mientras ellos llevan meses planeando estafarte. No te preocupes, dije mientras observaba a otro guardia de seguridad completar su circuito y desaparecer entre las sombras entre los edificios. Estaba harto de hacer el idiota. Eso terminó hace unas 4 horas, cuando me dieron esa dichosa camiseta. Genial. Ahora solo tenía que dormir un poco. Mañana, el programa estará interesante. Apagué el teléfono y me senté en silencio en el coche, mientras el motor se enfriaba lentamente con pequeños tic-tacs que parecían más bien una cuenta atrás. Allí, al otro lado de la ciudad, Gerald probablemente durmió como si hubiera ganado. Sofía probablemente se desmaquilló, preguntándose por qué su esposo estaba siendo tan dramático con una pequeña broma familiar. Tessa, por su parte, probablemente estaba publicando nuevas historias de Instagram sobre su increíble ascenso, su increíble auto nuevo y su maravillosa vida construida gracias al trabajo de otros. Y yo Ben Pique, bueno, probablemente durmió como un hombre que no tenía idea de que a la mañana siguiente le traería preguntas muy serias de gente con placas federales. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. El jefe de seguridad te manda saludos. Buena suerte mañana. Ray Holt. Me contactaba usando uno de esos números desechables que solo usan los profesionales de seguridad cuando quieren enviar mensajes que nunca aparecen en los registros corporativos. Sonreí y le respondí. Gracias al jefe por el aviso. Se avecina una tormenta. Arranqué el coche y me dirigí a mi motel, dejando atrás el edificio de ladrillo que mañana se convertiría en la dirección más importante de la vida de Gerald Whitmore. La radio sonaba rock suave clásico, el tipo de música que hace que todo parezca un montaje cinematográfico. Por primera vez en años, me sentí el héroe de la historia, no el alivio cómico. Mañana descubrirían qué pasa cuando confundes la bondad con la debilidad. Cuando piensas que la lealtad es sinónimo de estupidez. Cuando crees que el valor de alguien se determina por su disposición a aceptar cualquier tipo de abuso. Mañana, el momento sería muy claro. 11:59. Aparqué mi coche frente al edificio de ladrillo, con el motor apagado, mirando el reloj del salpicadero. El momento exacto en que el mundo de Gerald Whitmore empezaría a derrumbarse. Es curioso cómo los momentos más importantes de la vida ocurren cuando nadie mira. Sin cámaras, sin confeti, sin un público de ejecutivos borrachos celebrando su caída. Solo yo, con un cronómetro y suficiente dinamita digital para destruir un imperio corporativo. Mi teléfono vibró con un mensaje seguro de Miguel. ¿Estás seguro? Estaba seguro. Claro que sí. Estaba seguro. Desde el momento en que Gerald me entregó la bolsa de regalo con una sonrisa irónica, pensando que solo era el payaso de la familia. Desde el momento en que Sofía me dio una palmadita en el pecho, como si fuera un perro bueno que acababa de hacer un truco. Y desde el momento en que 200 personas se rieron mientras doblaba la camisa y me alejaba en silencio. Luz verde. Le respondí. Sí, estoy seguro. El reloj dio la medianoche. La pantalla de mi portátil se actualizó automáticamente. El estado de la licencia se transfirió. Las banderas de Arc Bounty cambiaron de amarillo a verde, como luces de Navidad al encenderse. Cada patente, cada fragmento de código, cada activo digital que había sustentado el año récord de Whitmore ahora pertenecía a su mayor competidor. Pulsé enviar en el correo electrónico de despido. En algún lugar de la ciudad, el teléfono de Gerald parpadeaba con alertas automáticas de sistemas que probablemente ni siquiera sabía que existían. Protocolos de seguridad fallando. Conexiones a la base de datos agotadas. El mecanismo de auditoría de cumplimiento, el que mantenía a flote su preciado contrato federal, desapareciendo, como si alguien le hubiera desconectado el respirador artificial. Mi teléfono vibró con otro mensaje seguro: estamos en vivo. Comunicados de prensa a las 6 a.m. Ese anuncio. Madre mía. Iba a ayudar a Miguel a crear una obra maestra corporativa. Arc Bounty Labs anuncia una alianza exclusiva con North Star Relay, ampliando sus capacidades de cumplimiento federal. Profesional. Aburrido y absolutamente devastador cuando la gente empezó a relacionar mi cartera de patentes con las repentinas dificultades técnicas de Whitmore. Entré al edificio una vez más, subiendo las escaleras hacia mi pequeño reino de servidores y horas de trabajo que nadie jamás reconocería. El armario zumbaba, cada máquina procesando la transición como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. En la consola principal, la luz azul que había estado parpadeando en amarillo durante meses se estabilizó. La llave de hardware finalmente había aceptado a su nuevo dueño. Estaba hecho. En menos de 12 horas, cuando Gerald se levantó de la cama, esperando que el día comenzara con otra ronda de poses de CEO con tecnología ajena, descubrió que toda su infraestructura había desaparecido de la noche a la mañana. No había sido robada, ni hackeada, ni saboteada.
Había sido revocada legalmente. Simplemente, negocio. Tomé el billete de $2 enmarcado de mi escritorio, ese regalo de broma de Gerald que estaba a punto de convertirse en mi decoración favorita, y me dirigí a la puerta. Mañana volvería para empezar a construir algo nuevo con Miguel y un equipo que realmente entendía lo que significaba la innovación, en lugar de simplemente heredar un imperio. Pero esa noche, aún quedaba una parada por hacer. Los días en la Ruta 9 no eran precisamente una metáfora de las 4 estaciones, pero sí tenían dos cosas que necesitaba: televisión por cable y una cerradura que funcionara de verdad. Había llamado a ese lugar mi hogar durante las últimas 3 semanas, desde que me di cuenta de que compartir la cama con alguien que prefiere reírse de tu humillación que defender tu dignidad no era lo que un matrimonio debería ser. La habitación olía a limpiador industrial de alfombras y sueños rotos. Pero al menos era honesto con lo que era. A las 5:47 de la madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Harper King. Entregaremos el paquete a las 6:05. Espero que esté listo, ¿lista? Lo estuve desde el momento en que Gerald empezó a tratarme como su soporte técnico personal, en lugar de reconocer que yo era el cerebro detrás de toda su infraestructura digital. Lo estuve desde la primera reunión de la Junta, cuando se atribuyó el mérito de mis innovaciones mientras yo me sentaba atrás como una criada. Lo estuve desde el momento en que Sofía me presentó como mi esposo, que trabaja para papá, en lugar del hombre que hizo que su empresa funcionara. Pero sí, Harper, lo estuve. Preparé café en una cafetera que probablemente no había sido limpiada desde la presidencia del primer Bush. Me acomodé y preparé mi mente para las noticias de la mañana, como una mezcla del Super Bowl y la Navidad en un paquete hermoso y demoledor. La estación local transmitía su habitual mezcla de actualizaciones del tiempo, informes de tráfico e historias sobre cachorros rescatados. Pero sabía que eso cambiaría en 10 minutos. Llegaron las 6 de la mañana y pasaron. 6:02 de la mañana, 6:03 de la mañana. Empecé a preguntarme si Harper se había acobardado. Tal vez los abogados de Gerald habían presionado a la editorial. Tal vez todo esto iba a caer como un cohete mojado el 4 de julio. Entonces, exactamente a las 6:05 de la mañana, la pantalla parpadeó. Noticias de última hora, en letras lo suficientemente grandes para ser leídas desde el espacio. Buenos días. Les habla Jennifer Wald de Channel 7 News. Seguimos los últimos acontecimientos en una noticia que podría tener importantes implicaciones para la contratación federal y la gobernanza corporativa. El logo de Whitmore apareció en la pantalla, ese pretencioso símbolo de la cima de una montaña que supuestamente representaba alcanzar nuevas alturas, pero que parecía más bien el delirio febril de una estafa piramidal. El mismo logo que cubría toda la fiesta de Navidad, mientras regalaban BMW a familiares sin cualificación y prestaciones por desempleo al hombre que realmente construyó la base técnica de la empresa. Las acciones de la compañía han sido suspendidas a la espera de una investigación sobre lo que las autoridades federales describen como un posible incumplimiento de los protocolos de seguridad exigidos para los contratos gubernamentales. La revocación de la licencia afecta a varios sistemas clave, incluyendo lo que, según fuentes, constituye la columna vertebral de la infraestructura de auditoría y cumplimiento de Whitmore. No podía parar de reír. No era la risa contenida que solía usar en las reuniones corporativas, sino una risa genuina, de esas que te salen del pecho y suben, burbujeando como el champán. Gerald debía estar sintiendo la presión ahora, probablemente todavía en pijama de seda, viendo cómo se desplomaban las acciones de su empresa mientras intentaba comprender cómo su yerno desechable acababa de destruir toda su operación. Pero un momento, la cosa mejoró aún más. La pantalla cambió a imágenes de Gerald llegando a la sede de Whitmore. Y madre mía, el hombre parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado, la corbata torcida y tenía esa expresión de ciervo deslumbrado que solo los ricos tienen cuando la realidad finalmente los alcanza. Los periodistas le gritaban preguntas como si fuera un delincuente, en lugar de ir a trabajar. Señor Whitmore, ¿puede comentar sobre la terminación de la licencia? Señor, ¿cómo afectará esto a sus contratos federales? ¿Cuál es su respuesta a las acusaciones de violaciones de seguridad? Gerald se abrió paso entre la multitud con una sonrisa forzada, la típica sonrisa que muestran los políticos antes de dimitir en desgracia, murmurando algo sobre investigar la situación y confiar en la solvencia legal de la empresa. Somos, y no tenemos idea de cómo sucedió esto. Entonces apareció nuevamente Jennifer Walls, con ese brillo en los ojos que tienen los presentadores de noticias cuando saben que están a punto de soltar una bomba. Pero esa no es la única historia que se está desarrollando en Whitmore Dynamics esta mañana. El equipo de investigación del Canal 7 obtuvo documentos internos que sugieren un patrón de prácticas financieras cuestionables que involucran al director financiero Owen Pike. Y ahí estaba. La obra maestra de Harper,
con gráficos, documentos y todo lo necesario. Gastos de viaje que harían sonrojar a un príncipe saudí. Contratos con proveedores de empresas fantasma que solo existían en el papel. Cadenas de correos electrónicos que mostraban a Owen presionando a los proveedores para que ofrecieran descuentos que, al sumarlos, parecían sobornos disfrazados. Mi favorito era el gráfico que mostraba la matrícula de la escuela privada de la hija de Owen contabilizada como gastos de educación ejecutiva. Porque aparentemente, aprender pintura con los dedos avanzada en Manhattan Prep Academy fue básico para la estrategia corporativa de Whitmore. La SEC ha anunciado una investigación preliminar sobre estas acusaciones, y fuentes sugieren que una investigación formal podría comenzar la próxima semana. Y me reía a carcajadas. No la risa forzada que había usado durante años, sino una risa genuina, que salía de dentro. Owen Pique, el mismo pomposo, _, que había brindado por mi humillación, estaba a punto de conocer la cocina de una prisión federal. Mi teléfono empezó a sonar, pero esta vez no con llamadas. En cambio, empecé a recibir una avalancha de mensajes, una especie de coro griego de pánico corporativo. Jan Park, están pálidos como el papel. Los sistemas se están deteriorando. Reunión de emergencia de la Junta en 1 hora. Cualquier ingeniero del equipo de red. Hombre, todo se está desmoronando. La mitad de los servidores están colapsando. Marlo ARH, Gerald grita. Owen suda. Tessa llora. Y Tessa, la misma Tessa que antes reía de alegría por su ascenso inmerecido y su BMW inmerecido, ahora lloraba porque el imperio de papá se desmoronaba más rápido que un castillo de arena en la marea alta. La misma Tessa que me envió un mensaje para animarme sobre la broma familiar probablemente ahora comprendía que las bromas tienen consecuencias cuando se trata de alguien que sabe dónde están enterrados todos los cuerpos digitales. Las noticias cambiaron a imágenes de Ark Bounty. Y allí estaba Miguel, luciendo tranquilo y profesional con su traje azul marino. Junto a una pancarta que decía innovación a través de alianzas, el periodista estaba preguntando sobre la adquisición estratégica de oficiales de cumplimiento críticos por parte de su compañía. Y Miguel estaba dando todas las respuestas correctas sobre su entusiasmo por servir a clientes federales y su compromiso con los más altos estándares de seguridad. Todo lo que Whitmore no hizo, todo lo que Gerald, por su arrogancia, no priorizó, todo lo que asumieron que seguiría como siempre, Miguel ahora prometía hacerlo bien. Con mi tecnología, mis patentes, mi experiencia, debidamente valoradas y protegidas legalmente. La alianza con North Star Relay representó una expansión significativa de las capacidades de cumplimiento federal de Ark Bounty, dijo Miguel, intentando mantener la compostura. Habíamos practicado esta entrevista 3 veces, y cada ensayo terminaba con nosotros riéndonos como adolescentes, haciendo la broma perfecta. Solo que esta vez, no era una broma. Eran negocios. Esto es lo que pasó cuando trataste la innovación como una herencia y pensaste que el ingenio ajeno debía sacrificarse en el altar de tu arrogancia. Esto es lo que pasó cuando confundiste lealtad con estupidez. Cuando creíste que la humillación pública era una técnica de gestión adecuada. El segmento concluyó con imágenes de archivo de edificios federales y una narración aleccionadora sobre el creciente escrutinio de los contratistas gubernamentales y la importancia del gobierno corporativo en sectores sensibles. Traducción. Gerald está a punto de volverse muy popular entre los reguladores, y no para bien. Me serví otra taza de café horrible y revisé el mercado de futuros. Whitmore Dynamics había bajado un 18% antes de la apertura del mercado, y era probable que se acumularan más malas noticias una vez que se conociera la magnitud de las dificultades técnicas de Gerald. Ark Bounty, mientras tanto, subía un 6% gracias a la expansión de su contrato federal. Mi teléfono vibró de nuevo con otro mensaje. Era de Sofía. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Ay, Dios mío. Esa era la pregunta equivocada. La pregunta correcta era, ¿por qué me tomó tanto tiempo hacer esto? Me quedé mirando su mensaje, con el pulgar sobre el teclado, mientras escribía y borraba más de 15 respuestas diferentes. Desde explicaciones detalladas sobre la ley de propiedad intelectual hasta simples declaraciones fácticas sobre quién construyó qué. Al final, me decidí por algo que reflejaba exactamente cómo me sentía después de 7 años de ser menospreciada mientras ella compraba muebles con el dinero que yo ganaba, algo que nunca respetó. Dejé de permitir que la gente se riera mientras pisoteaba mi trabajo. Enviado. Apagué el teléfono, encendí la tele y me acomodé para ver cómo Gerald Whitmore aprendía la lección más cara de su privilegiada vida. El café seguía siendo horrible. La habitación del motel aún olía a desesperación industrial, y mi matrimonio probablemente estaba acabado. Pero por primera vez en años, me sentí como la persona que era antes de empezar a disculparme por ser bueno en mi trabajo. Y eso, como dicen en el mundo empresarial,
No tenía precio. Esa es la belleza de los colapsos corporativos. No hace falta estar presente para saber exactamente qué está pasando. El pánico tiene su propio lenguaje. Y cuando toda la infraestructura técnica de una empresa desaparece de la noche a la mañana, ese lenguaje se vuelve muy, fuerte y muy, rápido. Estaba sentado en un Denny's a las 9 de la mañana, trabajando en una pila de panqueques que parecían cartón empapado en jarabe de maíz, cuando empezó a llegar la primera oleada de información. Marlonox de Recursos Humanos, la misma mujer que fingió no verme en la fiesta, de repente se convirtió en mi nueva mejor amiga por mensaje de texto. Gerald gritándole. Owen sudando a través de su camisa. Tessa encerrada en su oficina, llorando. La reunión de emergencia de la Junta había comenzado hacía 20 minutos y ya era un caos. Claro, Gerald le gritaba. Porque cuando todo tu modelo de negocio se desvanece de la noche a la mañana, la respuesta natural es gritarle al chico de 22 años de la recepción, como si fuera culpa suya que la gallina de los huevos de oro de papá se hubiera ido volando. Me imaginaba a Gerald, con la cara roja y salivando, exigiendo saber por qué los sistemas no funcionaban, completamente ajeno a que esos sistemas nunca fueron suyos. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Jan Park, la jefa de planta, quien realmente entendía a qué me dedicaba, en lugar de solo sonreír y asentir durante las presentaciones técnicas. Jefe, están perdidos, el portal de auditoría federal ni siquiera carga. El panel de cumplimiento solo muestra mensajes de error. Gerald simplemente preguntó si habían intentado apagar y encender el teléfono. Apagar y encender nuevamente. Dios mío. 7 años construyendo infraestructura de nivel empresarial. Y Gerald pensó que la solución era la misma que le dio cuando su abuela se quejó de que su correo electrónico no funcionaba. El hombre que se jactaba de excelencia familiar y liderazgo innovador ahora intentaba resolver problemas como un padre de barrio residencial que intenta arreglar el wifi. Pero un momento, la cosa mejoró. El contrato federal, ese que a Gerald le encantaba mencionar en las llamadas a inversores, el contrato que supuestamente debía demostrar que Whitmore podía cumplir con los requisitos de seguridad gubernamentales, ahora estaba en peligro porque no podían autocertificar sus propios sistemas de cumplimiento. Porque esos sistemas eran míos. Porque ahora tenían licencia exclusiva para Ark Vantage. Porque Gerald estaba tan ocupado planeando su humillante fiesta de Navidad que olvidó leer la letra pequeña sobre quién era el dueño de qué. Bloomberg mostró un teletipo de noticias de última hora en la parte inferior del televisor del restaurante. Las operaciones de Whitmore Dynamics se han suspendido mientras la SEC investiga irregularidades financieras. Harper King cumplió a la perfección su promesa de hacer la vida de Owen interesante. Vi a la presentadora explicar cómo los investigadores federales examinaban un patrón de informes de gastos y relaciones con proveedores cuestionables, mientras mostraba imágenes de archivo de Owen en una conferencia del sector, con aire de suficiencia con su traje de $1000. Ese mismo traje probablemente estaba empapado en sudor en ese momento. Mi teléfono volvió a sonar. El número de Gerald apareció en la pantalla como una señal de socorro de un barco que se hunde. Dejé que saltara el buzón de voz y lo escuché intentar parecer tranquilo y razonable mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Mira, hijo, creo que tuvimos un malentendido anoche. ¿Por qué no pasas para que lo solucionemos en familia? Familia. La palabra mágica que debería hacerme olvidar la humillación pública y concentrarme en agradecer el privilegio de trabajar para quienes creían que mi valor se resumía en una camiseta moderna. Ark Vantage se lanzó en Bloomberg 20 minutos después. Miguel se mostró tranquilo y profesional, explicando su emocionante nueva colaboración con North Star Relay, una innovadora empresa tecnológica. El presentador repetía mi nombre una y otra vez. Mi nombre real, no el del yerno de Gerald ni el del chico de la emisora, y me trataba como a alguien cuya opinión realmente importaba. Lo cual fue un cambio refrescante. Lo mejor fue ver cómo se desmoronaba el imperio de Gerald en tiempo real. Sin explosiones dramáticas ni enfrentamientos cinematográficos, solo fallos silenciosos del sistema e investigaciones regulatorias, y el goteo constante de consecuencias que finalmente alcanzaban a quienes se creían intocables. Sofía finalmente envió un mensaje de texto alrededor del mediodía. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Ay, cariño, eso fue adorable. Como si yo fuera una mente maestra criminal, en lugar de alguien que por fin dejó de permitir que le robaran su trabajo mientras se reía de ello. Como si proteger mi propiedad intelectual, que legalmente me pertenecía, fuera una traición en lugar de una cuestión de respeto por mí misma. Me quedé mirando su mensaje durante unos 10 minutos, escribiendo y borrando respuestas mientras se me enfriaban los panqueques. Desde explicaciones detalladas sobre la ley de patentes hasta simples declaraciones sobre lo que ocurre cuando se trata el talento como si fuera desechable. Al final, elegí la verdad, porque a veces la verdad es el arma más afilada que puedes blandir.
Dejé de permitir que la gente se riera mientras pisoteaban mi trabajo. Para enviar la llamada de Gerald llegó justo al mediodía, porque, al parecer, incluso en medio de colapso corporativo, el hombre aún creía en el poder de la hora del almuerzo. Su voz tenía esa peligrosa calma que usan los ricos cuando intentan no gritarles a sus empleados en público, controlada, mesurada y, por dentro, absolutamente furiosa. Ven aquí ahora, dijo, sin tener en cuenta las cortesías ni la decencia humana básica. Solo una orden del señor feudal a su campesino rebelde, porque Gerald Whitmore no hacía peticiones. Daba órdenes y esperaba que las cumplieran quienes conocían su lugar en su jerarquía cuidadosamente construida. No, dije. Y el silencio que siguió fue tan completo que prácticamente pude oír su cerebro cortocircuitarse. Pero lo haré. Interrumpí el intento de responder. Te veré en el vestíbulo en una hora. Trae a tu abogado. Colgué antes de que pudiera discutir, porque a veces lo más poderoso que puedes hacer es negarte a jugar según las reglas de otros. Gerald estaba acostumbrado a que la gente saltara de alegría cuando lo llamaba, apresurándose a resolver sus problemas mientras él se atribuía el mérito de las soluciones. Pues, sorpresa, Gerald. Tu solucionador de problemas favorito se acaba de convertir en tu mayor problema. El vestíbulo de Whitmore Dynamics era una exhibición de mármol y cristal, un templo de riqueza heredada y agresivo poder corporativo, diseñado para intimidar a los visitantes y recordarles a los empleados exactamente quién firmaba sus cheques. En circunstancias normales, me habría sentido insignificante al entrar en este mundo de ego y riqueza. Hoy, sin embargo, me sentí como David entrando en el barrio de Goliat con una honda y sin nada que perder. Priya Desai llegó 10 minutos antes que yo, con el aspecto de la típica abogada que cobra $400 la hora y se gana cada centavo con absoluta competencia y una crueldad calculada. Llevaba un maletín delgado con suficiente documentación legal para acabar con la carrera de Gerald, y probablemente, con su legado. Todo estaba organizado con la precisión de quien se forjó una reputación incomodando a hombres poderosos. Gerald apareció con su propio equipo legal, 3 tipos con trajes idénticos, como si hubieran salido de un molde corporativo. Detrás de ellos, Owen Pique se movía arrastrando los pies, con el aspecto de alguien que había pasado la mañana siendo interrogado por investigadores federales sobre prácticas contables cuestionables. Incorporar a Owen fue un error táctico. Pero Gerald siempre confundía la intimidación con la estrategia. Comenzó a intentar proyectar la misma autoridad que operaba con los miembros del Consejo y los contratistas del gobierno. Vas a deshacer el berrinche técnico que tuviste anoche. Haremos como si esto nunca hubiera pasado. Y quizás, discutamos traerte de vuelta con un salario reducido. Un salario reducido. Ese chiste estaba a punto de ser enterrado. Toda su empresa se estaba yendo a pique. Los investigadores federales probablemente ya estaban acampados en la oficina de su director financiero, y él seguía intentando negociar desde una posición de fuerza que no tenía. Contraoferta, dije, abriendo la carpeta de Priya y repartiendo los documentos como si estuviera repartiendo cartas en un juego de póker donde tuviera todos los ases. Reconoces que soy el propietario de las patentes de todas las tecnologías que mantienen a tu empresa en funcionamiento. Admites que violaste acuerdos de licencia durante 6 meses. Y deja de fingir que se trata de lealtad familiar. En lugar de robo corporativo, solicitudes de patentes, acuerdos de licencia, notificaciones de incumplimiento e informes de vulneración de seguridad que había estado presentando durante meses, mientras ignoraban todas las recomendaciones y órdenes de cese y desistimiento que ya había cursado. La documentación era tan completa que podría servir de ejemplo en cualquier escuela de negocios sobre cómo no gestionar la propiedad intelectual. El rostro de Gerald pasó por 15 colores diferentes antes de fijarse en un tono pálido, casi tan blanco como el mármol del piso donde sus empleados se habían reído de mi humillación apenas 12 horas antes. Fue entonces cuando Tessa entró tambaleándose, con el rímel corrido como si hubiera estado llorando durante horas y parecía una niña que acababa de aprender que las acciones tienen consecuencias. No puedes simplemente hacer que desaparezca. Suplicó, con una desesperación en la voz casi suficiente para hacerme sentir lástima por ella. Casi. ¿Qué hacer desaparecer, Tessa? Las patentes que registré legalmente. ¿Los contratos que tu padre violó? ¿La investigación federal sobre la contabilidad creativa de su director financiero? ¿O simplemente el hecho de que tu familia creyera que podías humillarme y que seguiría construyendo tu imperio gratis? No voy a hacer que desaparezca nada. Sofía apareció detrás de ellos, como un fantasma en su propio funeral, todavía con el vestido plateado de la fiesta, como si la gestión de crisis no requiriera un cambio de vestuario. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, en esa postura defensiva que adoptaba cuando sabía que estaba equivocada pero no estaba lista para admitirlo. Somos una familia, Gerald lo intentó de nuevo,
Como si esas palabras mágicas pudieran deshacer 18 meses de cuidadosa preparación legal. No, dije, levantándome del banco de mármol donde probablemente imaginaban que pediría perdón. No lo somos, la familia no reparte avisos de desempleo como souvenirs. La familia no se ríe mientras destruyes la carrera de alguien por diversión. En el reflejo de los cristales, me vi cansado, sí, pero finalmente erguido, en lugar de encorvado, disculpándome por simplemente existir. Finalmente, viéndome como alguien que conocía su propio valor, en lugar de aceptar cualquier valor que otros quisieran asignarme. No puedes sostener la escalera y burlarte de la persona que está en ella, dije, reuniendo los documentos de Priam mientras los abogados de Gerald le susurraban frenéticamente al oído sobre responsabilidad, daños y las costosas consecuencias de tratar a los empleados como activos desechables, no más. Caminé hacia la salida mientras ellos estaban allí, con sus ropas caras y su poder heredado. Por fin comprendí que algunos puentes no se pueden reconstruir una vez que se han quemado. Arc Bounty Labs resultó ser todo lo que Whitmore Dynamics pretendía ser. Verdadera innovación en lugar de la mediocridad heredada. Verdadero trabajo en equipo en lugar de idiotas nepotistas. Y un liderazgo que entendía la diferencia entre atribuirse el mérito y merecerlo. Miguel me dio una oficina con ventanas que realmente se abrían, un equipo de desarrollo que no necesitaba ser revisado cada 5 minutos y el tipo de presupuesto que hacía que la tacañería de Whitmore pareciera exactamente lo que era, gente rica siendo tacaña con el talento de otras personas. El laboratorio en sí era hermoso en su simplicidad. Estaciones de trabajo limpias, equipos de última generación y un café que no se había colado en calcetines de gimnasio. Nada de máquinas de nieve artificiales, lámparas de araña de cristal ni carteles motivacionales sobre sinergia. Solo gente inteligente haciendo un trabajo inteligente y recibiendo una recompensa justa por ello. Mi primera contratación fue Gene Park, porque la lealtad merece ser recompensada cuando es recíproca. Le ofrecí una prima de contratación mayor que la que Whitmore le había dado, aumentos anuales durante 3 años y una participación en proyectos que él realmente construiría, en lugar de solo mantener. Jan echó un vistazo a la oferta y se echó a reír. De la buena, no de la crueldad que me habían dado en la fiesta de Gerald. ¿Sabes que allí te llaman Lucifer? Jan me dijo que durante su primera semana montó su estación de trabajo con el tipo de cuidado que se siente al tener finalmente herramientas que coinciden con su nivel de habilidad. Mara de Recursos Humanos continuó hablando de cómo traicionaste la confianza de la familia. Confianza familiar, ¿verdad? Porque confiar en que tu familia no te humillaría públicamente era pedir demasiado. Pero esperar que siguieras construyendo su imperio después de ser tratada como basura. Eso sí que era una dinámica familiar natural. Creamos una línea de ayuda para pequeños proveedores que estaban siendo víctimas de los sobornos de Owen. Las empresas se vieron obligadas a elegir entre pagar comisiones de marketing encubiertas o perder sus contratos con Whitmore por completo. Resultó que eran muchos, y todos contaban historias sobre la creativa interpretación de Owen de las prácticas comerciales éticas. Mi apartamento encima del Café Rossetti no era nada del otro mundo. Una habitación pequeña, una cocina del tamaño de un armario y vistas al callejón donde guardaban los cubos de basura. Pero era mío, lo había pagado con dinero limpio, y la pareja italiana de la tercera edad que regentaba el café de abajo preparaba el tipo de café que realmente te alegraba el día, en lugar de solo quitarte el sueño. La señora Rossetti me adoptó como a un gato callejero, siempre trayendo cannolis sobrantes y preguntando por qué un joven tan agradable como yo vivía solo en lugar de con esa hermosa esposa de las fotos. Dejé de mostrarle fotos de Sofía después de que se presentaran los papeles del divorcio. Harper King ganó un premio estatal de periodismo por su serie sobre las irregularidades financieras de Whitmore. La ceremonia fue cubierta por los medios locales, y la vi desde mi pequeño apartamento, comiendo comida china para llevar y sintiéndome genuinamente orgullosa del éxito ajeno. Por primera vez en años, tomó mi documentación y la convirtió en la obra maestra de investigación que realmente revolucionó el mundo. Owen enfrentaba cargos federales. Gerald lidiaba con demandas de accionistas. Y Whitmore Dynamics perdía clientes más rápido que una tubería con fugas. Tarde en la noche, pegaba el billete de $2 de Gerald en mi escritorio, no como recordatorio del dolor, sino como referencia. Nunca más me conformaría con menos de lo que realmente valgo. Nunca más construiría el imperio de alguien mientras ellos repartían BMW a familiares sin cualificación y avisos de desempleo a quienes realmente hacían el trabajo. Priya me presentó a una clínica pro bono en el centro, donde fundadores de pequeñas empresas acudían en busca de ayuda para proteger su propiedad intelectual, precisamente del tipo de robo corporativo que yo había facilitado durante 7 años. 2 veces al mes, me ofrecía como voluntario para revisar contratos y solicitudes de patentes, ayudando a otros a evitar el error que yo cometía de confiar en que la familia los trataría como tal. Porque a veces,
La mejor venganza no es personal. Es asegurar que otros no sufran el mismo daño que tú. Un año después, estaba organizando mi propia fiesta de Navidad en el Arc Bounty Lab. ¿Y qué diferencia hace un año cuando estás rodeado de gente que realmente merece estar allí? Miguel trajo sus famosos tamales, los que su abuela le enseñó a hacer antes de morir, y no un elegante buffet corporativo. Jan, de alguna manera, logró manipular la máquina de café para que sirviera chocolate caliente, porque al parecer, ser un genio de las redes también te convertía en un genio de las bebidas. Priya apareció con una botella de champán que costaba más que la cuota del coche de la mayoría de la gente. Y Harper King trajo su premio de periodismo porque estaba orgullosa de él y quería compartirlo con quienes lo hicieron posible. Incluso la señora Rossetti, de abajo, se unió a nosotros, trayendo una bandeja de sus legendarios cannoli y quejándose con su marcado acento de Brooklyn sobre lo delgados que estábamos todos y necesitábamos comer más. Ustedes, muchachos, trabajan demasiado duro, repitió, obligando a todos a repetir la dosis mientras las noticias se reproducían suavemente de fondo. Fue el tipo de reunión navideña que realmente parecía una celebración, más que un teatro corporativo. Risas de verdad, en lugar de la performativa que había soportado en el Crystal Palace de Whitmore. Personas que estaban allí porque querían estar, no porque sus salarios dependieran de ello. Fue entonces cuando la noticia de última hora interrumpió nuestra conversación. Como un cuchillo cortando papel de regalo, Whitmore Dynamics será adquirida en liquidación después de una crisis de cumplimiento de un año y una investigación federal. Las acciones caen un 73% desde los máximos previos a la crisis. La sala quedó en silencio, salvo por el suave murmullo de los camareros y la risa apenas contenida de Miguel. En la pantalla, aparecieron imágenes de archivo del edificio Whitmore, la misma torre de cristal donde pasé 7 años construyendo los sueños de otros mientras planeaban mi destrucción. Dependencia catastrófica de licencias de propiedad intelectual revocadas, dijo el presentador, leyendo notas como si estuviera leyendo el obituario de alguien. Las sanciones regulatorias congelaron la cartera de contratos federales de la compañía, mientras que las investigaciones de la SEC sobre irregularidades financieras asustaron a los inversores y provocaron varias demandas de accionistas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto grupal al antiguo hilo de la familia Whitmore, el que había olvidado abandonar porque, sinceramente, estaba demasiado ocupado intentando recordar su existencia. Gerald había escrito, enciende las noticias. Los imaginé sentados en ese atrio de mármol donde se habían reído mi costa 12 meses atrás. El mismo suelo que probablemente ahora reflejaba una hilera de rostros pálidos mientras veían cómo su imperio se vendía poco a poco para pagar los errores de Gerald y los honorarios legales de Owen. La misma lámpara de araña que había brillado sobre sus risas crueles ahora iluminaba su funeral corporativo. Tessa probablemente estaba llorando de nuevo. Lágrimas de verdad esta vez. No el drama fingido que montó cuando su ascenso inmerecido no la protegió de las consecuencias de tratar a la gente como entretenimiento. Sofía probablemente se preguntaba si debería haber defendido a su esposo en lugar del dinero de la familia. Pero ese barco zarpó en el momento en que eligió reír en lugar de plantar cara. Miré el pequeño billete de $2 enmarcado que tenía en el escritorio. El regalo de broma de Gerald que se había convertido en mi favorito. Un recordatorio de cuánto valía para quienes creían que el patrimonio neto era lo único que importaba. Ese arrugado y genial Tinder me había visto construir algo real, algo propio, algo que nadie podría quitarme con una bolsa de regalo y una sonrisa irónica. Miguel levantó su copa de champán en un brindis que no se parecía en nada al gesto burlón de Owen Pique aquella horrible noche. A la construcción de cosas duraderas, dijo, y todos brindaron mientras la televisión hablaba de ventas de liquidación, sanciones federales y la espectacular caída de personas que confundieron herencia con inteligencia. Harper estaba sonriendo como si acabara de ganar la lotería. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo, señalando la pantalla donde los analistas financieros estaban diseccionando el colapso de Whitmore con precisión quirúrgica. Están utilizando sus patentes como casos de estudio en las escuelas de negocios. Ahora, ¿cómo proteger la propiedad intelectual en las sociedades corporativas? Literalmente estás enseñando a la próxima generación a no cometer los mismos errores. Púdrete, pensé. La señora Rossetti me dio una palmadita en el hombro con sus manos rociadas de flores y dijo algo en italiano que estoy bastante segura de que traducido a «Bien por ti, chico». Ella nunca había entendido exactamente a qué me dedicaba, pero entendía la diferencia entre las personas que trabajaban por lo que tenían y las personas que simplemente esperaban que se les diera lo que tenían. Ya no necesitaba sus aplausos. No necesitaba la aprobación de Gerald, la validación de Sofía ni la falsa amistad de Tessa. Tenía algo mejor. Un equipo que respetaba mi trabajo. Un futuro que había construido con mis propias manos. Y la satisfacción de saber que por fin habían aprendido lo que significa el valor.
Fue necesario destruir sus vidas para enseñarles una lección. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.